Hola, un saludo a todas las audiencias del Espectador que se conectan a esta hora a través de todas las plataformas digitales de esta casa editorial. Estamos en un nuevo episodio de Mesa Redonda, el espacio en que esta sala de redacción analiza las noticias que se han producido a lo largo de la semana y que en este caso está directamente relacionada con todo lo que ha sucedido sobre el proceso de paz que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene con el grupo criminal ELN, que es considerada todavía la guerrilla más antigua de Latinoamérica y que justo esa semana perpetró un atentado terrorista en Arauca, dejando a 3 uniformados asesinados y más de 27 heridos. De hecho, a la hora de grabar este episodio, este grupo ha emitido un comunicado reconociendo esa acción criminal, claro que casi que justificándola, pero bueno, ya hablaremos de eso a lo largo de este episodio. Bienvenidos pues a la Mesa Redonda. Bueno, y nos encontramos precisamente para hacer este análisis con Paulina Mesa. Ella es una de las periodistas de Colombia Más 20, la redacción de paz de El Espectador. Paulina, bienvenida. Gracias, Dani. Gracias por la invitación. Bueno, y también estamos con Jordan Rodríguez. Él es uno de los redactores del área judicial también de la redacción de El Espectador. Jordan, bienvenido. Daniel, Paulina. Bueno, pues comencemos. Lo primero, lo decíamos en la introducción de este episodio, es que al momento de empezar a grabar el episodio, el ELN emitió un comunicado reconociendo el accionar terrorista que perpetró en Puerto Jordán, Paulina. Puerto Jordán, Arauca. Sí. Puerto Jordán, Arauca, y pues bueno, claro que ahí no hay ni una sola línea relacionada con el reconocimiento de su responsabilidad en este hecho criminal, sino casi que lo va justificando. Entonces, pues Paulina, cuéntenos en qué estamos en este momento, qué es lo que dice el ELN y bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues sí, principalmente pues el ELN en este reciente comunicado reivindica ese ataque e insiste en que ha cumplido los acuerdos con el gobierno. Pero bueno, pues vamos un poco hacia atrás para darle un poco de contexto a este tema, y es que, bueno, tras el ataque en Puerto Jordán, Arauca, Petro dice que prácticamente se cierra el proceso y precisamente la delegación de gobierno responde a esa petición de Petro y dice que la mesa está suspendida. Entonces, en este momento nos encontramos en un proceso de paz suspendido, que no significa que esté roto completamente, pero esa suspensión significa que se van a atrasar los diálogos de paz, se van a atrasar como esa necesidad de llegar a ese punto en el que Petro pensó que se podría llegar pues en sus primeros meses de gobierno. Pero también el hecho es que la delegación de paz de la Casa de Nariño dice que la responsabilidad es del ELN, que no ha dado muestras de paz, y en este último comunicado del ELN vemos que le echa la culpa al gobierno, diciendo que el gobierno es el que no quiere mantener el diálogo. Exacto, sí. El ELN siempre se ha mantenido en una postura de que ellos cumplen sus acuerdos, pero que el gobierno ha incumplido. Ese incumplimiento para ellos viene desde febrero incluso, donde se empezó a gestar esa crisis profunda en el ELN, cuando se inician las conversaciones con Comuneros del Sur, que es el frente del ELN, que se separó de ellos en mayo e inició un proceso de negociación independiente. A partir de ese momento, el ELN sostiene un discurso de que el gobierno está incumpliendo con los acuerdos, de que debería suspender ese diálogo, pero eso no se ha hecho. Y por el contrario, ese diálogo con Comuneros del Sur va mucho más avanzado, incluso van a llegar ya a su primer acuerdo sobre desminado. Entonces eso en parte ha sido uno de los reclamos. A eso se le suma la petición de salir de la lista de grupos armados organizados GAO, que el gobierno ha sido enfático en que se emitió una resolución en que sí lo saca de esa lista, pero lo que quiere el ELN es afirmar esa posición a través de un decreto, que eso es algo que el gobierno ha insistido que no lo va a hacer siempre y cuando se haga en un tono de ultimátum, que fue lo que dio el ELN el pasado 23 de agosto, que se acabó ese ultimátum, y empezaron entonces los ataques a la fuerza pública, a la base militar, que es lo que en este momento totalmente hundió ese proceso a una crisis mucho más profunda. Bueno, Jordan, y este último punto que toca Paulina sobre los ataques que le ha hecho a la fuerza pública y demás, ¿qué fue lo que pasó en Puerto Jordán, Jordan? ¿Quién es el responsable? Ya lo tienen ahí, si no me equivoco, es un alias Raúl, el que estaban identificando ya como un objetivo de alto valor, y pues bueno, ¿en qué estado están los sobrevivientes de este ataque? ¿Qué fue lo que pasó esa vez, Jordan? Bueno, pues ya como Paulina lo mencionó, lo más reciente, lo que tiene en este momento como
en crisis profunda todos estos diálogos de paz, es justamente ese ataque a la base militar de Puerto Jordán, donde pues con tatucos atacaron esta base, y por ahora van 3 uniformados muertos, 2 soldados, un sargento y más de 20 heridos. Algunos distribuidos en el Hospital Militar de Bogotá, que los están atendiendo, y otros en el Hospital San Vicente de Arauca, donde pues precisamente fue que falleció el sargento el pasado 19 de septiembre. Todo esto pues ha desencadenado en que directamente desde el Ministerio de Defensa digan que el ataque al ELN pues tiene que ser totalmente contundente. Fueron las palabras textuales del ministro Iván Velázquez, pues tras la ofensiva del ELN, diciendo que tanto como si la guerrilla se fue en contra de la fuerza pública en un ataque de esta magnitud, pues la respuesta tiene que ser igual de contundente. Asimismo, pues el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, pues dijo en el más reciente Consejo de Seguridad, de hecho esa información se conoció precisamente esta mañana, en la mañana de este 20 de septiembre, que iban a reforzar totalmente todas las capacidades de las fuerzas militares. Okay. Tierra, mar y aire van a ir prácticamente como casi que con toda contra el ELN en Arauca, por lo menos en esta zona fronteriza, pues que ha sido tan compleja para la fuerza pública el tener poder ahí, y más ahorita que es un control que no se tiene completamente. O sea, ya vimos que el ELN tiene la magnitud, la fuerza para hacer ataques de esta proporción. Entonces, pues lo que están buscando es como recuperar ese espacio que de alguna manera se ha venido cediendo. Ahí también hay un punto importante, y es que es la frontera con Venezuela, ¿no? Y el ELN está parapetado en territorio venezolano, especialmente en el estado de Apure. Información de inteligencia colombiana, tanto de policía como de las fuerzas militares, habla que incluso tienen residencias ya establecidas más allá de campamentos. O sea, casi que de alguna manera están mimetizados socialmente en estas poblaciones venezolanas fronterizas, y además el régimen de Nicolás Maduro, inestable por estos días después de las polémicas elecciones presidenciales de julio, los ha respaldado, ¿no? O sea, y esta falta de comunicación hace que no se pueda perseguir en caliente. Sí, pues con lo que dice Daniel, es como evidenciar que el solo paso de Colombia a Venezuela y viceversa está en muchas zonas controlado por el ELN precisamente. O sea, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en la zona fronteriza, de quienes hemos podido conocer de cerca cómo es el paso por trochas allá, vemos precisamente que es un control casi que militar que ejerce el ELN, ¿no? Son, según palabras de ellos, son quienes cuidan el paso. Entonces vemos cómo es ese control, cómo se mueve pues todo el contrabando, las personas, cómo ellos cobran precisamente por ese paso. Y pues sí, es como el ELN es una guerrilla que acá en Colombia tiene esa connotación, es una guerrilla, pero ya del lado venezolano es más como un grupo con cierta afinidad al régimen. Entonces siempre ha tenido esa dualidad. De hecho, pues muchos la describen como un grupo con doble función, acá siendo guerrilla, y del lado venezolano lo entienden más como una especie de grupo paramilitar, que es como un brazo armado extra que tiene el régimen de Maduro. Retomando un poco lo que hablábamos antes del ataque en sí a la base militar de Puerto Jordán, pues está que al que tienen identificado como el presunto responsable de esto es alias Raúl, como ya lo mencionábamos. Por él ya están ofreciendo más de 100 millones de pesos de recompensa por ser el líder de esta estructura que es la que maneja las cosas en Arauca, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí es donde están como identificándolo, buscándolo, ejerciendo como toda la presión posible para dar con él y con los responsables de esto. Ya hubo 2 capturados ese mismo día del ataque, pero pues todavía eso está en investigación, a ver, calculando la responsabilidad de cada uno. A propósito, Jordan, alias Raúl, se llama Arturo Archila Rincón y se mueve específicamente por los lados de Caño Azul, Puerto Contreras, Puerto Córdoba, obviamente el estado de Apure en Venezuela, y pues lleva ya una militancia de más de 20 años en este grupo
políticamente considerado insurgente, pero pues en materia de orden público, pues terrorista con todo lo que acaba de hacer. Pero cuéntenos un poco también, Paulina, este grupo que está operando allá, ¿qué tanta influencia tiene? ¿Quiénes son esa estructura helena que está allá y nos tiene ahora casi que en el punto más crítico del proceso de paz? Bueno, pues Arauca históricamente ha tenido una muy fuerte presencia del ELN en su territorio. En este momento está el Frente de Guerra Oriental del ELN, que realmente está bajo el mando de Pablito, que fue el que apareció recientemente en la última Asamblea General que tuvo el ELN, en el que se decidió que el máximo comandante pues seguía siendo Antonio García, como lo vemos hasta ahora. En Arauca también hace presencia, por ejemplo, el Comando Conjunto de Oriente del Estado Mayor Central, que es ese grupo, esa disidencia que el ELN quiere como sacar del territorio y pues que en el mismo comunicado hacen referencia a eso, tal vez un poco también para justificar esa acción, hacen referencia como a las disidencias un poco más en el tono de paramilitares. Entonces ahí tenemos el Frente de Guerra, el Frente de Guerra Oriental, pero yo quería también hacer algo como una aclaración de algo que también decía Jordan ahora. Pero un segundo, Paulina, ahí hay una cosa importante y es que menciona usted a Pablito como el comandante de este alias Arturo. Pablito, hay que recordarlo, él estuvo incluso detenido en una cárcel de Arauca y se fugó en un operativo de esos que solo las mafias pueden financiar y realizar. Hubo persecución, pero cuando llegó al territorio venezolano se desapareció por completo. Incluso hubo varios años donde se presumía que supuestamente estaba muerto porque en el momento en que hubo rompimiento de relaciones con Venezuela, pues la información dejó de compartirse de país a país hasta ahora que volvió a reaparecer y se habla que es como una especie de la disidencia dentro del ELN, ¿no? Como que él no le hace mucho caso a todo este comando central que es la cúpula helena con la cual están pues dialogando, o más bien se buscaba dialogar durante el gobierno del presidente Petro en todo el marco de esto que él mismo ha bautizado como paz total. Entonces hay como unas diferencias porque también dicen que se pelea mucho con Antonio García, que es el otro comandante heleno que siempre está, ¿cómo se diría eso? Muy activo con su verbo, golpeando siempre a sus propios compañeros y pues deja un poco como inestable la mesa. Sí, pero en este momento lo que podemos ver es que sí hay una comandancia muy clara en el ELN por parte de Antonio García, porque, por ejemplo, en este momento, este es el momento en que acaba de llegar un comunicado por parte de la delegación como tal, pero el primer comunicado que hubo después del atentado a la base militar fue directamente de Antonio García, en el que él pronunciaba que en medio de las confrontaciones se podía dialogar y le daba eso, como esa invitación o ese guiño al presidente Gustavo Petro para que no se alejaran de la mesa. Y pues de una vez voy a hablar ahí de esos diálogos entre ellos, y es que no es gratis que ellos estén también hablando de no nos paremos de la mesa, hablemos, volvámonos a sentar, y que Petro también desde su discurso de simbolismo les diga si quieren la paz pues entonces hablen, y Antonio García desde su lenguaje mucho más bélico pues hace una pausa y dice bueno, podemos hablar aunque hasta ahora no se haya llegado a nada formal, y eso no es gratis en parte para el ELN porque en Arauca por ejemplo tendrían que afrontar la avanzada militar que tiene en este momento el Clan del Golfo, las disidencias, y también pues se vendría una arremetida por parte de las fuerzas militares, entonces eso para ellos en un costo militar no es gratis. Y por el lado de Petro, pues tampoco es gratis para él, o no sería fácil asumir ese costo político de asumir de que fracasó su paz total, o de que fracasó su gran bandera o ese proyecto estrella que era el proceso de paz con el ELN. Eso significaría también unas dificultades para garantizar pues que la paz total se cumpla, y también le pasaría como cuentas en las próximas elecciones. Entonces eso puede pesarle mucho a Petro en su discurso. Y la Casa de Nariño han tenido muchas reuniones a lo largo de esta semana, sobre todo pues porque el presidente sí creía que podía sacar adelante este proceso, pero pues el ELN ha dado muestras o más bien no ha dado muestras de querer sacarlo, y sobre todo por un punto que usted toca, Paulina, y es que también hay información que se maneja al interior del alto gobierno, tanto en la delegación de paz como en la misma Casa de Nariño y sus asesores, y es que esta guerrilla también estaría esperando a ver cómo el presidente anticipó el debate electoral, a ver cómo se mueve todo de aquí al 26. Pero también hay otro punto que tocaban los dos, y es bueno que la gente lo entienda, Jordan, y usted ha estado recorriendo esa frontera, usted tuvo su propio episodio con el ELN precisamente en un trabajo periodístico que estaba realizando en esta frontera colombo-venezolana, pero bueno,
¿quiénes actúan allá? O sea, el Clan del Golfo se le quiere meter al ELN. La segunda Marquetalia también escondida en Venezuela. Estamos hablando de Iván Márquez, un desertor del proceso de paz del 2016, que terminó también escondiéndose allá en Venezuela. Está otro que llaman Comandos de la Frontera, que es otra disidencia de las disidencias. La disidencia de Mordisco, con la cual también se suspendieron los diálogos, tiene su aporte ahí. O sea, es un cuadro criminal grandísimo. Es algo grandísimo que... a mi parecer es muy difícil de mapear como a detalle. Como ya lo mencionó Daniel y pues como hemos podido ver allá directamente, es una lucha entre el Clan del Golfo, el ELN, disidencias, también está la delincuencia urbana, bandas urbanas, entonces es como una zona muy caliente de por sí y que además tiene como acuerdos para controlar distintas zonas. Sin embargo, pues en el caso específico del ELN, yo creo que eso dificulta mucho más la identificación y por lo menos las acciones que tiene que tomar la fuerza pública en esa zona, por lo menos. Es tener que saber, primero mapearlos, saber de dónde a dónde funciona el ELN, de dónde a dónde el Clan del Golfo, porque, pues como ya Daniel lo mencionó al inicio, el ELN, dentro de toda esta iniciativa de paz total, es el único grupo armado que tiene como esa connotación política todavía. Eso pues quiere decir que con ellos sí se puede negociar y no solo se va a un sometimiento. Entonces pues es como entrar a eso y además es, como ya lo mencionamos, como la fuerza y esa presencia que tienen en Venezuela también hace como que se ponga una barrera a la hora de que la fuerza pública actúe. Yo creo que Paulina debe tener como un poco más clara la demarcación que se tiene a este momento, la zona de frontera, pero en cuanto a fuerza pública, en cuanto al trabajo que tiene que hacer como el Ministerio de Defensa, todo lo que es como esta salvaguarda por la mano armada del Estado, uno se encuentra con una pared grandísima que es esa frontera, precisamente. Entonces es hasta dónde puede entrar la fuerza pública a hacer como su trabajo, hasta dónde puede entrar a buscarlos en esta nueva ofensiva, hasta dónde va a poder, sabiendo que se tiene como el respaldo del país vecino, que el país vecino de una u otra manera respalda el actuar del ELN, por lo menos. Ahí también hay que decir una cosa que era la siguiente pregunta que le quería hacer, y es que, digamos, eso en cuanto a la frontera, pero ahora acá mismo cuando uno viaja ya ve que hay también como unas fronteras invisibles, ¿no? El departamento, no la ciudad. Entonces, por ejemplo, hacia el sur del departamento están las disidencias, todo este grupúsculo que hemos mencionado, que Mordisco, que Comandos del Sur, que los Marquetalios, en fin. Y hacia el norte, que es la zona que ya sube hacia el Catatumbo, norte de Santander y demás, es una influencia netamente del ELN, y eso hace que esa frontera invisible también tengan esas como confrontaciones entre los grupos. Pero antes de seguir con el proceso, le quería preguntar, Jordan, ya que toca lo de la fuerza pública, la oposición critica mucho, se supone que la fuerza pública está maniatada, dicen, y están diciendo que este tipo de ataques como el de Puerto Jordán demuestran supuestamente y según versiones de la oposición que sí, que el Ministerio de Defensa en cabeza de Iván Velázquez en su política pública ha atado un poco a las fuerzas militares y de policía. Esa es una versión que no maneja solamente la oposición. También está una parte, pues pequeña, pero una parte precisamente al interior de la fuerza pública que mantiene como este discurso de nos tienen de manos atadas, no podemos hacer nada, no podemos actuar de un punto a otro cuando ellos consideran que es necesario. Lo mismo pues distintas personas o agrupaciones o agremiaciones que pertenecieron a la fuerza pública, por ejemplo a CORE, ellos han sido muy partidarios de que el presidente, de este discurso de que el presidente Petro pues tiene ata a las fuerzas militares de las manos, que no los deja cumplir como su labor constitucional, dicen ellos. Entonces pues es algo que sí se viene manejando, sin embargo, a ciencia cierta, pues las operaciones militares contra todos estos grupos en sí, por ejemplo con el ELN, desde que pues ya lo que Paulina mencionó de que estaba como en un cese, como todos estos, esta mesa, estos diálogos, pues las operaciones se habían reactivado, obviamente no con la escalada que pues vendrán ahora, pero no han cesado en sí al 100%. Se han manejado unos protocolos, se han hecho unos acuerdos, se han hecho unos ceses para que precisamente dialogar se logre en un escenario no confrontativo, pero
ahí precisamente Ajá. pues podría entrar yo a explicar un poco como esas fechas de qué fue lo que pasó. Y es que ellos tenían el cese al fuego hasta el 3 de agosto. A partir de ese momento, pues se llamó a que se hiciera una prórroga de ese cese al fuego, pero pues el ELN no respondió a ese llamado. Sin embargo, emitió un comunicado a modo de ultimátum para darle 20 días al gobierno para que por decreto lo sacara de ese grupo armado organizado. Y entonces el gobierno no respondió ni negó esa petición. Como no hubo pronunciamiento, entonces el 23 de agosto se reanudaron las operaciones. A partir de ese momento y hasta ahora no tenemos cese al fuego, y en ese momento por ese mismo vacío de cese al fuego, pues el ELN retoma los ataques. El ataque a la base militar en Puerto Jordán no ha sido el único ataque. Ese ataque está precedido de por lo menos 5 voladuras a los oleoductos, otros ataques a la fuerza pública, ataques contra estaciones de policía en Arauca y en otros departamentos como Norte, Santander y Cauca. Entonces vemos que es una práctica común del ELN atacar esas bases militares, y muchas personas lo han tomado también como una presión hacia el gobierno. Y también eso hay que sumarle, Paulina, lo que pasó en Chocó, ¿no? Sí, el paro armado, más de 50.000 personas confinadas por una confrontación que tenían, Jordan, con el Clan del Golfo, ¿no? Sí, para retomar un poco lo que decía Paulina, es precisamente eso. Desde el 23 de agosto, pues, como el conducto regular, por llamarlo de alguna manera, es que si no hay un decreto, no hay una orden de que se tienen que reanudar estos ceses al fuego, pues lo que toca hacer es retomar las acciones militares. Como les venía diciendo hace un rato, estas acciones, pues desde el 23 de agosto hasta el día del atentado contra la base militar, se estaban haciendo, pero no con la misma proporcionalidad. Tal vez en un intento de veamos cómo se calman las aguas y veamos cómo podemos retomar esto. Sin embargo, lo que viene ahora, y como ya lo dijo el ministro, pues tienen que ser ataques contundentes. Ya en lo que estamos hoy, que no hay cese, que la mesa pues está en crisis, ya vamos a ver como una escalada militar. No es de gratis que también desde la comandancia, desde la cúpula de las fuerzas militares estén reforzando la seguridad, estén reforzando las labores de inteligencia, estén metiéndole todas las capacidades, como llaman ellos, a esta zona. A eso también hay que sumarle que el almirante Francisco Hernando Cubides, en algún momento, que él es el comandante de las fuerzas militares colombianas, no lo dijo explícitamente, pero dijo que todavía el gobierno tiene un arma para usar, y son los bombardeos, que de hecho durante el gobierno del presidente Petro se ha usado una vez contra las disidencias de Mordisco en Cauca, si no me falla la memoria, pero que es una posibilidad que está ahí abierta, y por eso mismo es que el ELN quiere que lo saquen de la categoría GAO, sí, porque al mantenerlo ahí, que eso tiene una connotación de derecho internacional, se permite el bombardeo para poderlos combatir, y es lo que no quiere que hagan, el ELN no quiere que hagan eso. Ahí en ese punto, pues precisamente, sí es una de esas herramientas, un as bajo la manga que podría tener el Estado para combatir al ELN. Sin embargo, algo que sí ha dejado muy claro tanto el presidente como el ministro de Defensa, Iván Velázquez, es que el bombardeo, primero, se usa como última opción, y segundo, es impensable en territorios donde haya menores de edad. Que aquí volvemos como a este debate que siempre ha existido, estas dudas que ha existido sobre el reclutamiento de menores, que sigue pasando, y esto se ve, es más como una suerte de escudo humano, que precisamente frena un poco eso. Obviamente, al ELN no le gustaría como arriesgar siquiera que los vayan a bombardear, pues vemos que esto es como la mayor escalada que puede hacer la fuerza pública contra un grupo armado, pero pues digamos que tienen como ese escudo humano, como ya lo mencionaba. Tener menores va a impedir, en teoría, que el Estado los bombardee, que se vaya como con todo el fuego que pueda tener en contra de ellos, pero pues ahí también vemos como el riesgo que se vuelve a correr de que haya menores heridos en este tipo de ataques, que era como algo un poco común que veíamos en la administración anterior, ¿no? Que escuchábamos muchas denuncias de menores de edad que terminaban afectados por estos ataques. Ahora, hay que hacer la precisión de que quien recluta ilegalmente es el grupo ilegal, ¿no? O sea, el delito proviene no de la acción del Estado, sino de la acción criminal del grupo que hace este tipo de cosas. Pero bueno, como ya tenemos que ir redondeando también, Paulina, ustedes han cubierto muy bien todos estos procesos, es la razón de ser de Más 20. Cuéntenos
de una manera muy concreta hasta donde sea posible, en qué quedó ese diálogo con el ELN. O sea, no tanto las fechas ni tal, sino ahí se habían firmado unos documentos, algunos muy polémicos, incluso uno que salió de Caracas, que varios sectores criticaron porque se aceptaba supuestamente que se iba a renegociar hasta el modelo económico del país y hablaban incluso que eso era como una puerta trasera para impulsar otra vez un relato constituyente que evidentemente el presidente sí quiere promover para el año 2026, pero bueno, más allá de la discusión política, ¿qué se alcanzó a firmar, mejor dicho? Bueno, pues en esta negociación con el ELN, que lleva 22 meses, se logró por lo menos el primer acuerdo en 30 años que tiene esta guerrilla negociando con el gobierno, y es el Comité Nacional de Participación. Además de eso, se logró incluso también en mantener el cese al fuego más largo de la historia. Se suscribieron también 28 acuerdos entre las partes, se pactaron alivios humanitarios para zonas críticas como por ejemplo Bajo Calima, Chocó, Cauca, se creó una metodología para la participación de la sociedad civil, y entonces hubo muchos acuerdos que se pactaron, que todavía están pues como ahí, que se lograron, y que incluso algunos analistas dicen que el ELN se puede guardar esos avances para llegar entonces al próximo gobierno con algo en la mano y avanzar en ese proceso. Lo que tenemos ahora es que tenemos una mesa estancada o suspendida, mejor dicho, aunque la mesa venía congelada desde hace 7 meses por esa ruptura con Comuneros del Sur. Pues durante ese tiempo se hacían llamados, se enviaban recados, habían mensajes entre las delegaciones para volverse a sentar, para reactivar la mesa. Pero ahora con la mesa suspendida, prácticamente que todo eso, esas comunicaciones se terminan. Y hay algo que es muy claro, y es que la mesa no está rota. Para eso se tiene que cumplir un protocolo específico, como por ejemplo firmar un decreto, que las partes estén enteradas, reactivar las órdenes de captura. Eso ahora no es el panorama, no es el escenario. Por ahora están a la espera. Para hacerlo en términos muy coloquiales, es como cuando una pareja se separa pero no se divorcia. Sí, en eso está la mesa en este momento. Y sobre todo porque es una apuesta política que el presidente tampoco quiere perder. Y también para ir redondeando, Jordan, la fuerza pública, ¿para dónde va? Porque no es solamente el ELN, ¿no? Ya lo hemos mencionado, está el Clan del Golfo, están los Pachenca, que son otros paramilitares con los que hay una mesa en la Sierra Nevada, están las narcobandas urbanas en Medellín, en Quibdó, en Buenaventura, bueno, para no mencionar y no revolver también las cosas de orden público en las capitales, pero digamos en qué anda la fuerza pública hacia adelante, Jordan. La fuerza pública, pues básicamente es mirando qué puede hacer contra quién, hasta qué punto. Como ya lo mencionaba pues la compañera, como lo mencionaba usted, pues toca ver en qué está la mesa con cada uno. Y también precisamente de estamos separados o estamos divorciados, qué tanto puedo atacar yo. En este momento, como no hay un cese al fuego, por lo menos con el ELN, y pues después de este ataque, ya lo que viene es una ofensiva total. O sea, pasamos de paz total a ofensiva total. Esto pues sí ya quedó muy claro por parte de la cúpula militar, del Ministerio de Defensa, desde el gobierno, en que le siguen apostando como a este diálogo y hagamos la paz. Pues ya vemos que se están tratando de poner en igualdad de condiciones, en el sentido de si me disparan, yo disparo. Con el Clan del Golfo, pues también lo mismo, mientras no haya como un cese establecido, firmado, acordado y vigente, se tendrán que seguir como todas estas capacidades. Con quienes sí haya un cese vigente y establecido y todo esto formal, pues se respetará, se mantendrá como en pausa cualquier acción, pero pues como ha pasado en todos los ceses que se han acordado, esto va hasta que alguna de las partes lo rompa. Y ya para ir cerrando, yo también quisiera como hacer un apunte ahí a lo que tú dices, Jordan, y es que haces como una mención de que en este momento están haciendo como qué se puede hacer contra quién. Mientras tanto, entonces, tal vez la estrategia que va a tener Petro, mientras la mesa con el ELN está suspendida, es echarle mano a lo que alcance a hacer en 2 años. Es decir, ya se le está acabando la gasolina, es probable que le dé celeridad de los procesos, por ejemplo, con Comuneros del Sur, que va caminando. A los pequeños. Sí, a la segunda Marquetalia, por ejemplo, que ya está de cara a su segundo ciclo, tal vez en Cuba. Entonces, como con lo del ELN, lo que se necesita ahora, que lo explicó muy bien
Cepeda, el senador Cepeda, Iván Cepeda, es que se necesita un gesto de voluntad muy preciso para que eso avance, que se necesita, por ejemplo, alguna condición muy básica, que es responder a los mensajes, responder a esos llamados, y que esa muestra de paz podría ser incluso un cese al fuego unilateral. Eso no quiere decir que la mesa se va a reactivar de inmediato, pero por lo menos se pueden sentar a verificar si se puede o no se puede volver. Hay algo muy importante que quiero hacer ahí, como ya para cerrar en este tema, y es que esta posición del gobierno para volver a dialogar o no, dejar la mesa suspendida, algunas personas o bueno, algunos partidos políticos también lo pueden ver como poca mano dura, como muy permisivo con el ELN, pero aquí hay algo muy importante, y es que ese es el pedido de las comunidades que nosotros también tuvimos la oportunidad de visitar Arauca. Es que la oportunidad en este momento es salir por la vía del diálogo, es por la vía negociada, porque claro, si se reactivan los combates, si se reactiva toda la ofensiva militar contra el ELN o contra los grupos armados, las comunidades son siempre las que quedan en el medio. Entonces, la salida negociada es hoy la gran apuesta que debería tener el gobierno. De hecho, ahí con lo que dice pues Paulina, es precisamente eso, ¿no? Una visión puede ser la que tenemos central desde Bogotá, donde pues prácticamente no pasa nada de esto, y otra es la de las comunidades que están allí. Entonces, pues ahí vemos donde los combates afectan escuelas rurales, tiendas, caseríos, donde los bombardeos pues afectan menores de edad, afectan viviendas aledañas. Entonces, pues sí, una cosa es lo que vemos de acá, lo que se cree que es el deber ser de lo que debe hacer el Estado, y otra cosa es como la dinámica en las regiones. Estas cosas nunca van a ser totalmente iguales. Pero bueno, yo voy a ya redondear esto tocando un editorial que publicó el diario El Espectador este jueves 19 de septiembre, donde desde su título deja claro que es todo lo que analizamos en esta mesa. Se titula La banalidad del ELN cierra las puertas a la paz posible. Ahí queda muy específico la postura editorial del Espectador, por algo pues es su editorial, donde evidentemente para poder apostar a los diálogos, como ustedes hacen referencia, se hacen necesarias también los gestos desde el otro lado que no han llegado, y pues obviamente la historia de los procesos de paz en este país es demasiado larga. Algunos funcionan, por ejemplo el del M-19, donde guerrilla ya desmovilizada en la que militó el hoy presidente Gustavo Petro, el de las extintas FARC, que hoy tienen un partido político en el Congreso que se llama Comunes, incluso el de los paramilitares y las Autodefensas Unidas de Colombia durante el gobierno Uribe. Casi que cada gobierno ha tenido una apuesta por la paz, unas sale bien, otras no tanto. A Santos le valió un premio Nobel, pero bueno, eso es lo que tenemos en este momento, y pues hemos llegado ya al final de este episodio. Nos pasamos unos minuticos, pero como vemos, Paulina y Jordan, es un tema que cubren todo el tiempo y lo conocen y les interesa. Entonces, pues, perdón que hayan tenido que demorarse ahí un poquito más en la emisión. Paulina, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Jordan, gracias. A ustedes, compañeros. Bueno, y a ustedes, las audiencias del Espectador, nos vemos en un próximo episodio de Mesa Redonda. No olviden conectarse a través de www.elespectador.com y a través de todas las redes sociales de esta casa editorial para que estén informados de lo que está sucediendo no solamente en Colombia, sino en el mundo, minuto a minuto. Hasta la próxima.